Curso Bíblico Virtual. Padre Richard Mora Espinosa, especialista en Sagrada Escritura, exégeta del Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Tema 4. Destinatario de la revelación en la Nueva Alianza, Nuevo Testamento. Y el mensaje se expande por el mundo y se vuelve católico, es decir, universal. Destinatario de la revelación en la Nueva Alianza, Nuevo Testamento. La historia bíblica inicia a reescribirse cuando empezamos a hablar de la Nueva Alianza. Para esto, debemos recordar que la palabra testamento significa alianza. De esta manera, toda la historia de salvación tiene su plenitud en la palabra encarnada e inicia una nueva etapa de la historia, donde ya no son solo los israelitas los protagonistas, sino toda la humanidad. Es a eso a lo que llamamos Nuevo Testamento. Pero todo inicia cuando se presenta la redención hecha hombre. Es por eso que la primera parte del Nuevo Testamento es la documentación testimonial de las obras y palabras del Mesías Salvador, de Jesucristo. Es por eso que debemos recordar que este nombre está compuesto de dos palabras, Cristo y Jesús, cada una con su origen en el Antiguo Testamento. La palabra griega, Christos, es la traducción del hebreo Mashá, que significa ungido, de cuya raíz se deriva el nombre de Moisés y Jesúa. Es una citación literal de la palabra hebrea que significa Salvador y Liberador, de donde se deriva en el Antiguo Testamento el nombre de Josué. Por este hecho, entendemos que Jesucristo reúne la obra de estos dos grandes personajes de la historia del pueblo de Israel, para ser ahora el verdadero Mesías Salvador, Jesucristo. La obra de Dios Salvador, encarnado en la naturaleza humana, se ha recopilado en los llamados 4 evangelios. Sus palabras son el centro de estas 4 obras literarias, cada una con su fin y objetivos determinados. Son los textos más estudiados que tiene toda la Biblia en el mundo católico, ya que es el centro de la misma y la razón de ser del Antiguo Testamento. Según la interpretación cristiana de todos los hechos narrados allí, todo se prepara para la venida del Mesías. Es por eso que se ha denominado a su nacimiento la plenitud de los tiempos. Estas 4 obras están organizadas por cierta afinidad en su presentación y estudios. A los 3 primeros evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, se les denomina como evangelios sinópticos, es decir, que tienen un origen común, pero al mismo tiempo unas características particulares dependiendo de los destinatarios y el tiempo en el cual se escribieron. Sinópticos significa que se pueden comparar paralelamente a manera de sinopsis, columnas paralelas, y de esta manera se pueden estudiar comparativamente. Los protagonistas de estas 4 obras son los apóstoles, palabra griega que significa enviados. Ellos son los primeros destinatarios del mensaje de salvación. Son llamados a vivir con Jesucristo en la primera escuela del Evangelio y luego a ser los anunciadores de esta palabra recibida. Los 4 evangelios comparten tradiciones antiguas recogidas en un texto llamado por los estudiosos Fuente Q. Se le llama así porque no se conoce su origen o su autor, sino que se ha deducido que existió por la similitud en las narraciones que tienen estos 4 evangelios, teniendo en cuenta que los autores nunca se conocieron y son de lugares y épocas distintas. Cada uno le escribió a sus destinatarios más cercanos, judíos, gentiles, griegos, conversos y otros pueblos que se fueron acercando al Evangelio, es decir, a la buena noticia de salvación, el mensaje del Mesías Salvador que se encarnó en la naturaleza humana para mostrarnos el camino hacia Dios. Debemos tener presente que la palabra evangelio significa literalmente buena noticia y apareció por primera vez en el Evangelio de San Marcos. El 4º evangelio, o el de San Juan, es escrito con un estilo muy diferente,
con unos discursos más elaborados y por lo tanto su orden y presentación no se parece a los otros tres. Es por eso que no se clasifica como sinóptico, sino que tiene un estilo y una categoría propia. Todo esto nos lleva a acercarnos al Nuevo Testamento por medio de los libros que tenemos a nuestro alcance desde el primer siglo después de Cristo. Pero se debe aclarar que los primeros escritos que aparecieron en esta época no fueron los 4 evangelios, sino las cartas de San Pablo. Pero para poder tener un orden de presentación, iniciaremos a conocer algunos elementos generales de los evangelios en este recorrido de encuentro con la buena noticia de salvación, como la presenta la Biblia misma. De esta forma, tenemos pedagógicamente el sentido de todo lo que se escribe para consolidar la nueva alianza. Eso es, conocer a Jesucristo para luego entender su doctrina. Todos los datos históricos de los estudios bíblicos no son precisos ni acertados totalmente, porque la distancia en el tiempo de su escritura hasta nosotros, junto con la pérdida de todos los textos originales en las guerras y persecuciones, nos alejan mucho de su fecha de composición, pero se han llegado a algunos acuerdos para poder datar estos escritos y de esta manera darles un orden lógico a los mismos. El primer evangelio que fue escrito es el de San Marcos, más o menos hacia el año 60 después de Cristo. Lo sabemos por varias razones, entre ellas por un evento histórico muy importante en el mundo del Nuevo Testamento, que es la destrucción del Templo de Jerusalén hacia el año 70 después de Cristo por los romanos, hecho que dividió la vida del Nuevo Testamento en dos y por lo tanto su mención o insinuación en los escritos nos permite darles una fecha antes o después de este acontecimiento devastador para los judíos. Como en el Evangelio de San Marcos pareciera no mencionarse y se cree que el autor desconoce este evento y por lo tanto su fecha de escritura es muy seguramente antes del año 70 después de Cristo. Pero este no es el único argumento, son muchos, pero resaltaremos solo algunos. Entre ellos, que el evangelio más corto de los 4 es San Marcos, con tan solo 16 capítulos. Generalmente, con el paso de los años se busca acrecentar los escritos en vez de reducirlos. De allí que este sea un criterio de antigüedad muy importante. En este evangelio no aparece ningún rastro de la infancia de Jesús y al contrario, se centra mucho en los relatos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que ocupa la mayoría de su escrito. Esto nos permite ver que todavía estaba muy centrada la atención en el acontecimiento más importante para el mundo cristiano, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Al ser el primer evangelio escrito, nos ayuda a entender la realidad que se está viviendo en la época y cómo se comunica por todas partes el misterio tan maravilloso de la muerte y resurrección de Jesucristo. Esto lo han llamado muchos estudiosos el anuncio del querigma, palabra griega que significa primer anuncio de salvación. San Marcos es tan importante en su escrito que también se convierte después en fuente de Mateo y Lucas en muchas de sus narraciones. No sabemos con exactitud, como suele ocurrir en la mayoría de los autores sagrados, quién era Marcos. Algunos dicen que fue discípulo de Pablo, otros que de Pedro, con quien seguramente compartió parte de su vida. Es por eso que algunos observan cómo Pedro tiene un papel importante en este evangelio. Uno de los datos más importantes en todos los estudios bíblicos es conocer a quién están dirigidos los escritos, porque en esta información podemos identificar más claramente el mensaje. Eso se descubre por el lenguaje con el cual se escribe y por las expresiones que usa. Es por eso que se piensa que Marcos estaba inmerso en la tarea de expandir el evangelio a otros pueblos fuera de Israel,
y sus destinatarios seguramente fueron griegos conversos que dejaron las religiones paganas y se bautizaron para seguir y compartir el mensaje de Jesucristo. El idioma en que fue escrito fue el griego, pero no un griego clásico, sino un griego popular que hablaba todo el mundo, un griego más del pueblo que de los ilustrados, llamado griego de la koiné, palabra griega que significa precisamente popular. En este mismo griego fue escrito todo el Nuevo Testamento. Los evangelios de Mateo y Lucas son contemporáneos. Se ha pensado que fueron escritos hacia el año 80 después de Cristo, pero cada uno en su ambiente y con destinatarios diferentes. Muchos piensan que el autor del Evangelio de Mateo es el apóstol, un publicano llamado por el Señor a seguirlo, pero lo más seguro es que sea uno o algunos de sus discípulos. El Evangelio está dirigido a una comunidad de judíos conversos al cristianismo, que los estudiosos llaman judeocristianos. Es por eso que su lenguaje manifiesta un buen conocimiento de las tradiciones judías y de las fiestas que celebran. Tiene un importante acento en la instrucción doctrinal y los lugares que menciona son de la geografía de Israel principalmente. El Evangelio de Mateo tiene 28 capítulos y es por lo tanto el más largo de todos los 4. Resalta principalmente los llamados evangelios de la infancia, es decir, información detallada del nacimiento de Jesús, donde resalta la figura de José como el padre adoptivo de Jesús, ya que la figura del Mesías encarnado tiene una gran relevancia en su evangelio, sobre todo en el cumplimiento de la promesa de ser un descendiente directo del rey David. A esto se debe que inicie su evangelio con una genealogía, es decir, una lista de los antepasados de Jesús, resaltando que empieza con Abraham, sigue con David y termina en Jesús, gracias a la descendencia de José, su padre adoptivo. Esto lo hace el verdadero Mesías encarnado y por lo tanto el Evangelio de Mateo puede cumplir esta tarea de resaltar su obra en medio del pueblo. El Evangelio de Lucas completa el grupo de los evangelios sinópticos. Se dice que Lucas pudo haber sido discípulo de Pablo, que era un médico y que su preparación académica era buena. Su evangelio posee el inicio como de una carta, ya que tiene un destinatario llamado Teófilo, el mismo a quien dedica su segundo tomo llamado Los Hechos de los Apóstoles. Allí también le dedica sus escritos al mismo destinatario. Lucas demuestra su preparación científica en la información que ofrece, otros detalles de la infancia de Jesús, pero en ellos el protagonismo lo toma María. Ella es quien recibe el anuncio del arcángel y quien da su sí generoso. Lucas ofrece detalles importantes en la vida del discipulado y casi todos los grandes acontecimientos de Jesucristo los ubica en un ambiente de oración. Lucas tiene 24 capítulos y es el segundo más extenso. Su lenguaje es muy bueno y culto, con el valor agregado que su segundo tomo nos ayuda a entender la expansión del mensaje de Jesucristo a todas las naciones, quienes son los destinatarios más relevantes de la obra salvífica del Nuevo Testamento. Los Hechos de los Apóstoles nos permiten conocer el inicio de la Iglesia, todos sus acontecimientos y las llamadas Actas de los Apóstoles, como algunos denominan también a este libro. Lucas demuestra su versatilidad en la transmisión del mensaje y nos introduce en la contemplación de uno de los personajes más importantes en el primer siglo del cristianismo, el apóstol San Pablo, quien es el protagonista de la mayoría de esta obra. Nos cuenta su vida, sus viajes, sus afortunadas y desafortunadas experiencias, pero sobre todo su pasión por anunciar el Evangelio, y nos ayuda a documentar los primeros escritos que tenemos del Nuevo Testamento, como lo son sus cartas a las primeras comunidades evangelizadas. Los Hechos de los Apóstoles nos permiten entender cuál es la verdadera misión de la Iglesia naciente y cuáles son los destinatarios de esta revelación, cómo Jesucristo ha iniciado su obra y cómo se expande en el mundo conocido por medio de una predicación convencida y ardiente, inspirada por la fuerza del Espíritu Santo.
como lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 13. Un episodio muy importante en la historia de la Iglesia es la obra de Dios que se empieza a manifestar a todo el mundo. De allí el valor de los idiomas que aparecen en la narración y cómo los apóstoles recibieron el don de hablar en la lengua nativa de cada uno de los hombres que habían llegado a Jerusalén para la Pascua. Aquí empieza a expresarse el valor de la universalidad de la Iglesia. Es por eso que se llama católica, palabra que significa universal, una revelación que ya no es solo para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo, para toda la creación. Entender que tanto en la antigua alianza como en la nueva alianza, Dios busca instrumentos para su anuncio. Es entender la pedagogía de un Dios que nos quiere demostrar su amor por medio de la fortaleza y el convencimiento humano, de testigos de su palabra que sean capaces de anunciarla a otros hombres desde su propia vivencia. Esta es la transmisión oral y testimonial en la cual se mueven los escritos del Nuevo Testamento. Son momentos de compartir, pero sobre todo de vivir en comunidad la experiencia personal de Jesucristo, muerto y resucitado. Es por eso que la expansión del mensaje fue tan eficaz, porque no es un mensaje inerte, sino una experiencia de vida. La primera comunidad cristiana que aparece en el Nuevo Testamento busca identificarse con el nuevo estilo de vida implantado por Jesucristo, un estilo de vida que se resume en el amor, tema muy recurrente a lo largo de todos los escritos neotestamentarios, porque es la caridad la que conduce al hombre a reconocer su propia condición y a sentirse creado por Dios. Este es el centro de la revelación del mensaje de Dios. La pedagogía divina busca hacer un discipulado. La elección de los 12 apóstoles y los demás discípulos que aparecen en los evangelios, que algunos estudiosos afirman que son unos 300, es la manera con la cual se pone a prueba el valor de la libertad en la respuesta y del deseo de recibir el mensaje de salvación. Son los apóstoles los testigos de primera mano de este mensaje, aquellos denominados testigos oculares, es decir, quienes pudieron formar parte de la experiencia cercana de Cristo y los encargados posteriormente de comunicar esa experiencia. De allí que la mayoría de los escritos no los hayan realizado directamente los apóstoles, sino sus propios discípulos, ya que ellos replicaron la metodología que el Señor Jesucristo vivió con ellos y cada uno formó sus comunidades apostólicas. Los escritos fueron recopilándose a lo largo del primer siglo después de Jesucristo. Como ya lo dijimos, los primeros en aparecer fueron las cartas de San Pablo, quien escribió casi contemporáneamente a las visitas que realizaba a las comunidades a las cuales llevaba sus mensajes, comunidades que nos demostraron el crecimiento acelerado de una iglesia naciente. Luego aparecieron periódicamente los evangelios seguidos de las llamadas cartas católicas, denominadas de esta manera porque su mensaje es mucho más universal. Cada uno de los testimonios permitió crear diferentes comunidades, muchas vivencias y experiencias que los escritos bíblicos no nos alcanzan a presentar. De allí que con el interés de mostrar la grandiosidad del mensaje de Jesucristo, San Juan culmina su evangelio con una expresión muy particular. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Juan capítulo 21, versículo 25. Esta expresión es una muestra de la grandiosidad del mensaje, de todas las experiencias que los evangelistas, sus discípulos y San Pablo, como lo veremos en el tema siguiente, no pudieron describir tan detalladamente por sus abundantes expresiones. Es por eso que para interpretar los textos sagrados, cualquiera de ellos, debemos ubicarnos en el contexto y en el ambiente en el cual fueron escritos, muchos de ellos acompañados por la llamada tradición oral, es decir, la transmisión de los mensajes por medio de la palabra oral, de historias que se pasaban las generaciones sobre las grandes maravillas de Dios,
algunos compendios de frases y dichos que se recordaban en las asambleas litúrgicas denominados logias o ágafas de Jesucristo, relatos de milagros y discursos realizados en lugares y tiempos determinados. Todas estas tradiciones son las fuentes que los evangelistas encontraron y empezaron a organizar literariamente en lo que ahora nosotros conocemos como escritos del Nuevo Testamento. Las fechas de escritura, como ya lo dijimos, son algunas muy lejanas a los hechos. Es por eso que la lectura de los textos bíblicos se debe hacer con la claridad de que los escritos se fueron consolidando a lo largo del tiempo. Seguramente, muchos de ellos no fueron escritos por un solo autor, ni de una sola vez. Fueron completándose con el paso de los años y, como lo dice el Evangelio de San Lucas, muchos de ellos son fruto de investigaciones y búsqueda de testimonios. Comprender esta realidad nos ayuda a no hacer una interpretación literal de los textos, ya que ellos tienen un ambiente y un mensaje muy claro en cada uno de ellos. Por eso la Iglesia Católica siempre ofrece la interpretación de la Sagrada Escritura desde el texto sagrado y desde la tradición, es decir, todo el desarrollo que ha tenido a lo largo de los siglos la interpretación y los estudios bíblicos. No es sano hacer una libre interpretación olvidando y desconociendo su contexto y su historia. En el Nuevo Testamento entendemos que la revelación de Dios se centra ahora en su propio Hijo. Dios se ha hecho hombre para la salvación de la creación más perfecta de Dios. El mismo hombre ofrece su mensaje a los elegidos para que éstos lo anuncien a todas las criaturas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos, capítulo 16, versículo 15. De esta manera, se conforma la comunidad cristiana que por más de 2000 años sigue compartiendo el mensaje de la revelación, pero que se consolidó en una realidad llena de grandes experiencias de fe, especialmente en las llamadas comunidades paulinas del Asia Menor, viajando por Europa hasta llegar al centro del Imperio Romano. Esos son los verdaderos destinatarios de la revelación y gracias a esa expansión nos ha llegado a nosotros. De allí que debemos conocerlas para poder identificar cómo Dios nos sigue hablando en nuestra propia realidad. Somos su pueblo escogido y la comunidad cristiana que Él fundó. El mensaje se expande por el mundo y se vuelve católico, es decir, universal. Católico es una palabra que nos hemos acostumbrado a decir. Somos católicos. La religión católica. Yo soy católico. Pero debemos volver a los escritos del Nuevo Testamento para sentir una vez más su valor y su significado. No solo basta decir que somos católicos, debemos entenderlo y valorarlo, pero sobre todo vivirlo, y San Pablo es el mejor guía para poderlo hacer. La lectura del Nuevo Testamento tiene un ingrediente muy importante. Presenta la obra de expansión del mensaje de salvación. San Pablo, Bernabé, Silas, Timoteo, Apolo y todos los personajes mencionados en los Hechos de los Apóstoles, en las cartas de San Pablo y los demás escritos, nos permiten entender que ser católico es compartir el mensaje con los demás sin tener ningún tipo de distinción por su raza, orígenes y en muchas ocasiones creencias. Por eso que en el Nuevo Testamento podemos contemplar el verdadero deseo de que el mensaje de la palabra de Dios se contagiara a todos los que lo escuchaban. Estos testigos del mensaje de Jesucristo son cada uno un destinatario de la revelación y con su compromiso católico, un anunciador de la palabra. Los Hechos de los Apóstoles nos han introducido en esta tarea, pero especialmente las cartas de San Pablo, que merecen un trato especial dentro de la lectura del Nuevo Testamento. Por tal razón, debemos adentrarnos en ellas desde la misma realidad que vivió San Pablo, el tiempo, el mundo, la política y la vida religiosa que le tocó enfrentar. Y para eso debemos primero conocer un poco de este personaje tan interesante. Su nombre original era Saúl o Saulo.
nació en Tarso, capital de Cilicia, Asia Menor, hacia el año 5 después de Cristo, de familia judía farisea practicante. Tenía la ciudadanía romana por nacimiento y sus padres eran comerciantes acomodados y fabricantes de tiendas de campaña. A los 18 años se va a estudiar en Jerusalén en la escuela rabínica de Gamaliel y regresa a Tarso durante la vida pública de Jesús, donde es rabino. Luego vuelve a Jerusalén hacia el año 36, integrándose en los grupos fariseos intransigentes que se oponen con furor contra la predicación de Pedro y los primeros cristianos. Como teólogo, percibe que estas doctrinas hacen correr peligro al judaísmo de desmoronarse, pues ponen a Jesús, el condenado por las autoridades judías, al mismo plano que Dios. Piensa que la nueva secta, como llamaban a los cristianos, es blasfema. Por eso se pone al servicio de las autoridades del templo. Cuando deciden asesinar a Esteban, Saulo aprueba su muerte. Confrontar Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1. Y parte para Damasco para perseguir a los discípulos de Esteban, que se habían refugiado en aquella ciudad, y traerlos a Jerusalén para ser condenados y castigados por blasfemos. Esto nos muestra que era un ferviente practicante de la religión judía. Pero en el camino hacia Damasco, Jesús le salió al encuentro y se le manifestó resucitado. Es aquí donde se habla de la conversión de San Pablo, ya que este encuentro lo transformó y lo envió al seno de la comunidad de Damasco, guiada por Ananías, quien lo catequizó y bautizó. Confrontar Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 19. Después de más o menos 3 años de su preparación, sube a Jerusalén a entrevistarse con los apóstoles, quienes al principio se le muestran temerosos, pero por mediación de Bernabé, que era originario de Antioquía, lo aceptan. Pedro y Santiago, el hermano del Señor, tienen un profundo diálogo con él. Pablo empieza su verdadero apostolado por todos los lugares donde el Espíritu de Dios lo llama, especialmente entre el pueblo griego, imperio que había reinado algunos siglos atrás y todavía se sentían sus huellas, ahora tomadas por la plenitud del imperio romano. Pablo habla con la elocuencia y propiedad de un griego, ya que fue educado en sus escuelas y con la fuerza de un romano por la nacionalidad heredada por su padre. En varias ocasiones debe utilizar su estatus para que no sea juzgado. Pero su principal obra fue evangelizar a estos pueblos denominados paganos o gentiles, ya que no eran judíos. De allí que San Pablo ostente el título de apóstol de los gentiles. Pero es su vocación de aventurero la que permitió la expansión del Evangelio. Sus famosos 4 viajes ayudaron a que el mensaje de salvación fuera verdaderamente universal. Su primer viaje misionero lo hizo hacia el año 46 después de Cristo. Junto con Bernabé, desde la comunidad de Antioquía, los acompaña Juan y Marcos. Van a Chipre, donde convierten a Sergio Paulo, de quien creen algunos que Saulo adoptará el nombre Paulo, un nombre romano que le ayudará a moverse mejor en este imperio. Después desembarcan en Panfilia y penetran en el interior de Anatolia y quizás llegan hasta el país de los Gálatas. Predican primero a los judíos y luego a los paganos. Después vuelven una vez más a Antioquía. El segundo viaje misionero, que parte de Antioquía, atraviesan la Anatolia, visitando las iglesias fundadas de Derbe y Listra. En Listra se lleva consigo a Timoteo, recorre Frigia y Galacia, va a Troade en el mar Egeo, donde se les une Lucas. Allí es llamado por una visión a pasar a Macedonia. Esta es la primera vez que el Evangelio llega a Europa. Pasa luego a Filipos, después a Tesalónica y luego a Berea. Se embarca para Atenas y de allí, hacia los años 51 y 52, se sitúa en la estancia de Pablo en Corinto,
una ciudad muy importante por su puerto y por el gran desarrollo comercial que tenía. Allí San Pablo permaneció 1 año y medio fundando una floreciente comunidad cristiana. Es muy importante su estadía en Corinto, porque desde allí escribe sus 2 primeras cartas, 1 y 2 de Tesalonicenses. De este puerto toma un barco y regresa a Antioquía, pero inicia inmediatamente su tercer viaje misionero, que lo llevó a Éfeso por tierra, donde se estableció por varios años haciendo viajes menores por las costas del mar Egeo con idas y venidas a Corinto y a Macedonia. Durante este tiempo escribe las cartas mayores, la primera de Corintios, desde Éfeso tal vez en el año 55, la segunda de Corintios desde Macedonia o Tróade hacia finales del año 56, la carta a los romanos seguramente desde Corinto hacia el año 57. De la carta a los Gálatas se ignora el lugar y la fecha. Al final de esta larga estancia en Éfeso, teme por su vida. Se genera una revuelta ocasionada por los orfebres fabricantes de imágenes de la diosa Artemisa, una diosa griega a la que frecuentemente ataca San Pablo y por este hecho lo persiguen y debe huir. Después de una larga persecución en diferentes lugares, es tomado prisionero en Cesarea hacia el año 59 y llevado más tarde a Roma hacia el año 60. Esta ciudad era el centro del imperio y la ciudad más importante para evangelizar, ya que en el momento es el centro del mundo conocido. Roma era conocida por el título de Capus Mundi, es decir, la capital del mundo. Como su proceso de misionero se alarga, pide permiso para ejercer su apostolado misionero, que era su clara intención de llegar a Roma. Fortalece las comunidades cristianas en Roma y allí escribe las denominadas cartas de la cautividad, la carta a los filipenses, a los colosenses, a los efesios, a Filemón, finalizando con primera y segunda de Timoteo. Algunas de estas cartas se cree que se empezaron a escribir desde la prisión que vivió en Cesarea antes de ser llevado a Roma. De sus últimos años no se conoce mucho, solo se ha propuesto como fecha de martirio el año 64 o 65. La tradición enseña que fue decapitado en un lugar de Roma, hoy conocido como Tre Fontane, ya que una leyenda dice que cuando fue decapitado, su cabeza dio 3 saltos y en cada uno de estos lugares donde saltó apareció una fuente de agua. Su cuerpo fue enterrado en la Vía Ostiense, donde actualmente se ubica la Basílica de San Pablo Extramuros, llamada así porque se encuentra fuera de los muros que rodean la ciudad de Roma. No es posible acercarnos a los escritos del Nuevo Testamento sin hacer un repaso a grandes, pero muy grandes pasos por la vida de uno de sus mayores protagonistas. Es por eso que estos rápidos datos de la vida de San Pablo son necesarios para entender un poco cómo se desarrollaron sus escritos, siempre bajo el dominio del Imperio Romano y una cultura griega extendida por todas partes. Esto es fundamental para entender muchas cosas que San Pablo escribe en sus cartas. Cada una de las comunidades tenía una realidad particular, una problemática que atender y un contexto en el cual vivir, pero cada una de estas características fue usada por San Pablo para darnos unas enseñanzas tan actuales como necesarias en la vida del verdadero cristiano. Pero no solo San Pablo escribió. El complemento del Nuevo Testamento no es menos importante y valioso. Es por eso que el nombre que se le dio a las demás cartas es muy importante, cartas católicas, porque su mensaje ya no es a comunidades específicas, sino a todo el pueblo cristiano. Como se dijo anteriormente, muchos de estos escritos no fueron realizados directamente por los apóstoles, sino en muchas ocasiones por sus propios discípulos, pero siempre basados en las enseñanzas de sus maestros,
con toda la fidelidad y firmeza que la inspiración bíblica le da a todos sus libros. El primer escrito que la Biblia nos coloca después de las cartas de San Pablo es la hermosa Carta de Santiago, llena de experiencias de vida e instrucciones catequéticas que permiten ser fieles a las enseñanzas del Evangelio e invitando a los creyentes a vivir en el nuevo estilo de vida que Jesucristo ofreció a todo aquel que escuche su palabra y la ponga en práctica. Esta carta se cree que fue escrita hacia el año 62 después de Cristo y hace un gran hincapié en la importancia de incorporar a la fe una vida de testimonio para con los demás. La primera y segunda carta de San Pablo está dirigida a los cristianos convertidos del paganismo, que la misma sociedad pagana los había marginado después de su conversión. La mayoría de los estudiosos dicen que fueron escritas hacia el año 64 y 65 después de Cristo, e insiste en que el cristiano, ante el sufrimiento, está llamado a mantener un santo comportamiento, ya que su sufrimiento es comunión con el sufrimiento de Cristo en la cruz, y con eso ofrece un consuelo muy importante a aquellos que han perdido la esperanza de vivir, ya que sus adversidades son muy fuertes. Presenta el bautismo como una nueva forma de vivir la existencia y alcanzar el sentido de la vida. La carta de San Judas está dirigida a un grupo de iglesias o quizás a una comunidad particular. De allí que sea la única de este grupo que no es tan católica, tan universal. Hay quienes piensan que los destinatarios serían judíos convertidos al cristianismo, ya que se cita mucho al Antiguo Testamento, ya que se supone que los lectores conocen las leyendas judías y que se enfrentan ante el problema de los falsos doctores, quienes, seducidos por las historias de los misterios helenistas, desvirtúan el poder de Cristo ante las potencias y dominaciones angélicas. El autor se designa a sí mismo como hermano de Santiago, quien era muy conocido en el ambiente de las comunidades judeocristianas del primer siglo. Luego, la tradición cristiana lo identificó con Judas Tadeo, el apóstol, lo que es poco probable. Como esta carta es citada en algunos pasajes en la segunda carta de San Pedro, es probable que la datación de la carta de Judas fuera anterior a aquella, entre los años 80 y 90. Hace una seria invitación a mantenerse fieles a la enseñanza apostólica y profética e insiste contra los falsos doctores y mensajeros de otras doctrinas. San Juan es un apóstol de una gran importancia en el Nuevo Testamento. En primer lugar, porque es el único que no conoció el martirio. Murió muy anciano en una pequeña isla llamada Patmos. Muchos piensan que desde allí escribió sus 3 cartas y al libro del Apocalipsis, pero seguramente fueron sus innumerables discípulos quienes redactaron estos escritos después de largas catequesis y enseñanzas de su maestro. El autor se identifica con un anciano, resaltando el valor que el término tiene para el mundo antiguo. Un anciano era un hombre sabio, con toda la autoridad de guiar a las nuevas generaciones con sus discursos y enseñanzas. La similitud de estas 3 cartas con el cuarto evangelio es notoria, de allí que se afirme que son de la misma escuela o autor. Esto nos ayuda a entender cómo se presenta la gran relevancia del apóstol que el mismo evangelio ha denominado el discípulo amado, con una clara enseñanza de fidelidad. Este es el apóstol modelo al cual hay que imitar por su actitud incondicional a su maestro. No lo abandonó, ni siquiera en los momentos de mayor prueba como lo fue su juicio y la cruz, como sí lo hicieron los demás apóstoles. Es por eso que el término discípulo es una manera de identificar a todos los cristianos que han decidido seguir los pasos del Señor y que deben seguir el modelo del discípulo fiel ante las adversidades. Las 3 cartas de San Juan insisten en la divinidad de Jesucristo, de cómo Él es el Hijo de Dios y el Cristo venido a la carne, sufriendo y padeciendo verdaderamente por amor. Un tema
porque descubre la verdadera misión del Mesías y por lo tanto de todo el mensaje de la revelación de Dios a los hombres y un punto crucial de la fe cristiana. La insistencia en el amor es muy importante para San Juan, tanto en el Evangelio como en sus cartas de gran valor universal. Es por eso que se resume su mensaje en la hermosa frase: Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Que tiene una importante vinculación hacia el amor fraterno. Si se ama verdaderamente a Dios, se debe amar igualmente a los hermanos. Por eso, no se puede aceptar que se crea en Dios y despreocuparse por la suerte de los hermanos. Y por eso, un verdadero cristiano debe tener caridad fraterna. De esta forma se consolida una verdadera comunidad. Así como la revelación de Dios empezó con la obra creadora, esta termina con la plenitud de la misma. De allí que la palabra Apocalipsis signifique precisamente revelación. Este no es solo el nombre de un libro, sino un género literario muy usado en los siglos III y II a.C., que se basa en mensajes cifrados por medios de códigos, símbolos y signos con un valor específico. Por lo tanto, las figuras, números, colores y ciertos fenómenos aparecen en este tipo de literatura. De allí que muchos hayan usado estas expresiones para sembrar terror y especular en sus interpretaciones. Uno de los textos que ha causado temor en los lectores o escuchas del Apocalipsis está en el capítulo 13, versículo 18, donde se habla del número de la bestia, 666. Han hecho de este pequeño pasaje toda clase de interpretaciones erradas, muchas de ellas por el desconocimiento del contexto cultural y político en el que se dio este texto y su valor simbólico. Las persecuciones que se suscitaron contra los cristianos por parte de los judíos fueron crueles, y de allí que gran parte del lenguaje cifrado del Apocalipsis responde a una necesidad de comunicarse, pero especialmente de advertirse. La teoría más probable del significado de este número corresponde al valor numérico del nombre César Nerón, ya que las letras griegas también sirven de números, y si se suman los valores de cada una de las letras que conforman el nombre del emperador romano, suman 666. Todo esto porque desde el capítulo 12 se celebra la derrota de Satanás, que, echado del cielo, baja a la tierra a perseguir a los cristianos. Para ello, recurre a dos lugartenientes, presentados con imágenes de realidades identificables. Se trata del poder imperial que cada vez más pretende ser de naturaleza divina y que exige que se adore al César como a un dios. De ahí que los cristianos, que solo adoran al Dios único, rechazando la cesarolatría, sean juzgados como ateos y enemigos del género humano. A causa de esto, Domiciano organiza persecuciones sistemáticas contra los cristianos y la situación de crisis afecta profundamente a las primeras comunidades cristianas. Como todavía no se ha hecho abiertamente esta persecución, pero Nerón la está planeando, es que el Apocalipsis quiere advertir a los cristianos de no claudicar y dar testimonio, palabra que en griego se escribe martirio, de la victoria de Cristo. Todo esto se da en un escrito destinado a las denominadas 7 iglesias de Asia, es decir, a todas las comunidades fundadas en la expansión del Evangelio con un valor universal o católico. Solo una degustación del acercamiento a todos los libros de la Biblia nos abre el deseo de conocer más sobre la manera como Dios se deja ver al mundo, pero sobre todo nos motiva a seguir amando su palabra, porque como lo diría San Jerónimo, desconocer la Biblia es desconocer a Jesucristo. Por lo tanto, la revelación ha llegado a nuestras manos y debemos seguir conociendo al Dios hecho hombre que se deja ver para que lo podamos imitar y así ser parte de sus discípulos elegidos y su pueblo amado.
Curso Bíblico Virtual. Padre Richard Mora Espinosa, especialista en Sagrada Escritura, exégeta del Pontificio Instituto Bíblico de Roma.